Y bueno, mientras se van preparando los participantes de la siguiente mesa redonda, en el siguiente debate se va a hablar de algo que ya se ha estado repitiendo a lo largo de esta mañana, se ha mencionado en varias ocasiones en esta última mesa redonda, y es lógico porque es algo que a todas las empresas de cualquier tamaño debería preocuparles mucho, y es que en mayo de 2018, quedan unos meses, entrará en vigor, bueno, ya entró en vigor, pero será de obligado cumplimiento, el Reglamento General de Protección de Datos que impone la Unión Europea. Significará que todas las empresas tienen que seguir unas normas. Esas normas, de no seguirlas, implicarán unas multas y, además, una pérdida de reputación no solamente legal y de costes, sino también de imagen. Por tanto, hay que ponerse al día ya, porque el tiempo apremia y los que no hayan empezado tienen poco tiempo para ello. Bueno, pues a ver si están todos los participantes preparados. Esta mesa redonda va a estar moderada por Noemi Brito. Ella es directora de Derecho Digital en Legistel y además responsable de riesgos y compliance en Comtrust. Y bueno, modera esta mesa redonda, nos presenta a los participantes, todos ellos, bueno, como ven, representantes del mundo legal, que van a contarnos mucho acerca de esto y otros muchos temas relacionados con el aspecto legal y la ciberseguridad y, por supuesto, aplicado al sector turístico y hotelero. Les pido, por favor, un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, pues no sé si me escuchan bien? ¿Sí? No sé si se oye. Bueno, nada, la primera cuestión que quería plantearles es un poco lo que tiene que ver con el título de esta sesión. ¿Cuánto cuesta ser legal? Yo creo que muchos de ustedes estarán pensando en estos momentos que realmente cumplir con la ley y que lo que vamos a hablar justamente en las mesas, pues tiene un coste importante. Y cuando pensamos en la ley, pensamos normalmente pues, en frenos, en sanciones, en obligaciones, pero ya les adelanto que en las mesas de trabajo y debate, nuestra intención es ir un poco más allá. Es decir, queremos plantearles una nueva visión de la normativa en un sentido mucho más positivo, como un aliado competitivo. Realmente es un poco la base de todos los modelos de negocios digitales que se están planteando en estos momentos. El propio negocio infomediario, del que se nutre gran parte del sector también turístico, pues yo creo que es buena prueba de ello, ¿no? La posibilidad de gestionar inteligentemente la información, más allá de lo que diga la normativa o la sanción, y tener una visión mucho más abierta, mucho más competitiva en ese sentido. Sin duda, estamos en un momento pues, de eclosión de muchísima normativa digital, sobre todo de todas aquellas organizaciones que van a operar en la vía online o online, pues tienen muchísimos retos legislativos, pero retos que son bonitos, importantes y que yo creo que además bien articulados nos van a dar una nueva visión de lo que es el negocio turístico. Tenemos la normativa protectora de datos personales. De ello nos va a hablar Ricard Martínez fundamentalmente, aunque también el resto de los ponentes van a tratar sobre este tema. Una normativa que, bueno, como saben, va a ser de directa aplicación a partir del 25 de mayo del año que viene, que hace muchos guiños al mundo de la seguridad y la ciberseguridad. Pues, por ejemplo, el considerando 49 de esa directiva ya plantea la posibilidad del tratamiento y la conservación de cierta parte de la información pues para repeler, por ejemplo, ataques de 2D o cualquier tipo de ataque a nivel informático, más allá de lo que nos permite la ley o el propio consentimiento del usuario. Es un tema que además está en boga porque ya desde hace un tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo avala, alegando el famoso interés legítimo, que yo creo que también comentará el profesor Ricard. En ese sentido también tenemos una nueva norma en el reglamento que aboga por una responsabilidad activa en la adopción de medidas de seguridad, donde ya se habla de una mayor ciberresiliencia en el sector de la información y del aseguramiento de la información personal, donde también nos van a obligar a establecer medidas específicas para restablecer de una manera lo más rápida posible, lo más inmediata posible, todo lo que es la información personal dentro de una compañía ante cualquier tipo de incidente físico y lógico. Tenemos muchísimas nuevas obligaciones y de alguna manera también responsabilidades en cuanto a la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos y de las brechas de información que se producen en relación a los datos de carácter personal. Todo eso rebosado con la nueva normativa también que viene
de la directiva NIS, que no sé si la conocerán, que es la directiva también conocida como ciberseguridad, relativa a la seguridad de lo que son las redes y los sistemas de información, no necesariamente vinculado con información personal, que una vez más aboga por la cooperación, el intercambio de la información, el reforzamiento de las redes de relación para poder de alguna manera mitigar estos riesgos, donde también va a haber unas obligaciones de notificación de los incidentes de seguridad bajo determinados parámetros. Y yo creo que todo eso, sumado con la idea de que además la información no solamente es información personal, sino de otro tipo, y dentro de las cadenas hoteleras pues hay muchísimos ejecutivos y huéspedes que también manejan información importante desde el punto de vista de la propiedad intelectual, propiedad industrial, no solamente de la propia cadena hotelera o del establecimiento hotelero, sino también de las personas que llegan a los hoteles como segunda residencia, como segundo domicilio. Yo creo que toda esa parte pues, es muy importante y además tienen que saber que hay una nueva directiva también de secretos comerciales que justamente también viene un poco a cerrar el círculo desde el punto de vista del aseguramiento de la información, no solamente de tipo personal, sino también de tipo corporativo. Con lo cual tenemos un reto como organizaciones, pero también un reto competitivo. Yo creo que quien mejor sepa entender y comprender y sepa de alguna manera gestionar inteligentemente la información será capaz de ofrecer nuevos servicios, de diferenciarse de la competencia y créanme que esta visión marcará la diferencia y está marcando la diferencia de las organizaciones, lo que es el nuevo contexto de la economía europea de los datos que de alguna manera impulsa las instituciones comunitarias. Y yo, sin más dilación, voy a pasar a lo que es un poco las intervenciones de los ponentes. Creo que tenemos un panel de lujo, de excepción. Comenzaremos un poco por alusiones a la parte vinculada con información de tipo personal, pues con don Ricard Martínez, que es justamente el director de la cátedra de Microsoft y también de la Universidad de Valencia en protección de datos y transformación digital. Y continuaremos a partir de ahí con el resto de los ponentes. Cuando quieras, Ricard. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Noemí. Gracias a los organizadores de este congreso por la invitación, por la confianza. Verán, yo no sé nada de hoteles. Esto creo que es muy importante a la hora de que entiendan ustedes el prisma de mi intervención. Yo soy un usuario. Yo soy esa persona que, en expresión de un anterior ponente, Pancho, busca una experiencia. Así de sencillo. A veces es mejor, a veces es peor, algunos me disfrutan, otros me sufren en Twitter si tienen un community manager que me siga. Las cosas son así. Por tanto, yo me planteé al venir aquí, y la primera cuestión era el propio título, ¿cuánto cuesta ser legal? Bueno, démosle la vuelta, ¿cuánto vale? ¿Qué valor me aporta? Porque yo les vengo a hablar de un derecho fundamental y los derechos fundamentales exigen de nuestra sociedad inversión, pero también comportan retornos. Desde esa perspectiva, yo me quise aproximar al Reglamento General de Protección de Datos para hablarles a ustedes, no para pretenderles darles aquí una clase explicándoles el ABC de ese reglamento y todas las novedades que incorporan. Si yo pensase que en 15 minutos puedo hacer eso, sería sencillamente temerario, sería una barbaridad. Estamos impartiendo másters que duran un año para explicar todo esto, por tanto, explicarles a ustedes en 15 minutos el Reglamento General de Protección de Datos no tendría mucho sentido. Pero sí que pensé y me hice un esquema, debo confesarles que lo estuve repasando en el avión, no tenía bolis de colores, los mapas mentales necesitan bolis de colores, esto está en un asqueroso lápiz negro, pero al menos traté de aclarar mis ideas y me puse en la perspectiva de su cliente. Verán, si, perdonen, yo en lugar de ser invitado a venir, hubiese decidido viajar a Tenerife por vacaciones, a Santa Cruz. En una breve nota, tengo que mirarlo porque me ha salido más de lo que yo pensaba, yo hubiese empezado usando un buscador o tal vez el servicio de Rumbo. Y ahí alguien habría decidido instalarme una cookie en el ordenador y a partir de ese momento, en los próximos 6 meses, me iban a salir información sobre esta ciudad para aburrir. Debo decirles que me está saliendo hasta en el móvil información sobre una determinada tienda de esta ciudad hasta aburrir. Estoy harto, ya les compré. Pero alguien manejó mis datos. Bueno, después podría haber usado un proveedor estándar. El mío, no quiero hacer publicidad, pero la realidad es Booking. Booking a veces incluso me sirve de pasarela de pago. Booking o mi proveedor me puede dar un bono en papel, me puede recomendar que instale una app, incluso
me envía recomendaciones de viaje, guías, me ofrece nuevos servicios. Y un buen día llego al hotel. Y en el hotel hago el check-in. Permítanme hacerles una sugerencia para cuando después hablamos del deber de transparencia. Algunas de las cláusulas informativas en los hoteles que yo suelo usar no pasarían el filtro del Banco de España para las condiciones generales de contratación en productos financieros. Los tamaños de letra, cuando contratas un producto financiero, están específicamente regulados en alguna orden del Banco de España que yo he podido manejar. Sin embargo, la información en materia de protección de datos para un señor de mi edad y de mi presbicia generalmente es ilegible. A un experto en protección de datos ustedes le han planteado un problema serio, no sabe lo que está leyendo. ¿Y saben lo que hace un experto en protección de datos cuando no sabe lo que está leyendo? Dice que no. Ustedes pueden estar ofreciéndoles la mayor maravilla, pero dirá que no. Por tanto, es una cuestión que tal vez ahora no sea relativamente esencial, puede que no la veamos, hasta que el día que alguien nos recuerde que el consentimiento que obtuvimos era nulo porque la información no se podía leer. Y claro, no se trata de eso. Bueno, además, yo me voy a conectar a su wifi, es seguro que utilice el spa si lo tienen, que utilice los servicios de restauración y claro, ¿qué ocurre si soy celíaco o me pido un determinado tipo de menú? Y además, puede que incluso, y esto me lo han notado, haya servicios de valor añadido. Puede que ustedes les pueda confiar mi móvil en una zona aislada, puede que ustedes tengan algún tipo de servicio de valor añadido que exija que yo instale una app o que lleve una pulserita, como se decían antes, ¿verdad? Para no tener que pagar en todas partes, sino que tengo barra libre y con una pulserita y un chip lo resuelvo. E incluso puede ser que su cadena hotelera sea altamente activa en redes sociales. Por ejemplo, hay servicios muy particulares vinculados a menores. En la península es con Semanas Blancas, por aquello de ir a esquiar, que sistemáticamente realizan fotos comerciales de los menores. Lo digo como lo siento, fotos comerciales. Y yo cuando me alojo en un hotel en esta ciudad, no me hacen hacerme una foto de grupo sonriendo diciendo que estoy feliz. Y en cambio, los hoteles que se dedican a la Semana Blanca sí. Y es cuestión de tiempo que alguien descubra y decida que se está haciendo una explotación comercial con fines publicitarios de imágenes de menores. Apostemos. Tarde o temprano ocurrirá. Sin embargo, cuando he tenido la oportunidad de ser padre, que es algo que te pasa en la vida durante un determinado periodo de tiempo, jamás firmé un consentimiento, jamás. Jamás ninguno de los hoteles en los cuales apareció la foto de mi hijo me pidieron permiso para hacer eso. No se lo digo como una regañina, les constato un hecho. Claro, al final uno revisa y descubre que parece ser que sus datos los ha tratado un buscador, el intermediario de publicidad, el proveedor de acceso a Internet, la agencia que intermedia con los hoteles o los vuelos, el transfer aeroportuario, Schengen, la policía, un restaurante, Facebook, Twitter, si uno se deja, y que habrán tratado datos de identificación, salud, menores, bancarios, profiling, de interés policial y datos sociales, para dormir una noche en un hotel. Y todo esto es necesario, ¿eh? No les digo que no sea necesario, pero nos traslada a un escenario de responsabilidad. Verán, cuando yo como cliente, les digo que hablo como cliente, tomo una habitación en sus hoteles, estoy tomando una casa, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese entorno hotelero, es mi casa, literalmente hablando. Durante esa noche, durante esos días, es mi casa. Tengo la protección que me confiere la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? No puede entrar allí nadie a registrar sin una orden judicial. Tengo el derecho al secreto de las comunicaciones. Tengo el derecho a la propia imagen, el derecho a la protección de datos. Incluso tengo el derecho a la desconexión. Es decir, ustedes me están proveyendo de algo que es equivalente a mi casa, de una esfera de vida privada. Y, por tanto, desde esa perspectiva, me tienen que otorgar la tutela, las garantías que yo espero encontrar en mi propia casa. Ni una más, ni una menos. Durante unos días les confío mi intimidad. Les confío mi vida, mi relación de pareja o de no pareja. Todo eso ocurre en un hotel. Y claro, y ahí es cuando llegamos a que de repente aparecen reglas y nos preguntamos cuánto cuesta ser legal. Y yo le doy la vuelta. Si yo confío en ustedes para vivir como mi propia casa, ¿cuánto vale para ustedes que yo tenga esa legítima confianza? ¿Cuánto vale eso para ustedes? Si ustedes fueran un hospital,
tendrían un artículo en la Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la intimidad, incluido el hecho de la propia estancia hospitalaria. No hace falta que lo diga la Ley General de Sanidad ni ninguna ley que regula los hoteles. Yo tengo derecho a que nadie sepa que he estado en su hotel. Bueno, nadie, excepto las fuerzas y cuerpos de seguridad en aplicación de un tratado internacional. Yo no estoy en su hotel. Yo soy como esa señora de la película que en Notting Hill se ponían nombres de dibujos animados. Eso es lo que espero. Privacidad absoluta. Y en ese contexto, perdonen, es importante recuperar una frase muy usada en el derecho anglosajón. Verán, desde el siglo XVIII o desde el siglo XIX, en el common law siempre se ha dicho una frase, mi casa es mi castillo, my home is my castle. Es decir, esto es lo que define claramente cuál es mi relación con una institución hotelera cuando yo me alojo. Estoy en mi castillo. Y de repente en ese contexto van surgiendo normas. ¿Por qué? Porque vivimos en el escenario de la transformación digital. Cuando yo usaba un hotel en los años 80 no existía nada que tuviera que ver con la tecnología y la trazabilidad que ahora tenemos. Yo ya no llego descolgando un teléfono, yo llego a través de múltiples intermediarios. Cuando yo llego, no solo le están diciendo ustedes a las fuerzas y cuerpos de seguridad que yo estoy en el hotel. Hay unos señores, mi compañía de telecomunicaciones, que está registrando también esos datos y los guarda durante un año. Es decir, yo ya no soy ese sujeto anónimo que era en los años 80. Yo era alguien cuya información se trata y se trata sistemáticamente. Y cuya información además posee un valor. Yo tengo un perfil. Yo como profesional que viaja y viaja mucho, no soy lo mismo para mi proveedor, para Booking, que una persona que viaja ocasionalmente. A mí me hacen más la pelota, me ponen una cosa que llaman Genius, que además está muy bien pensada. Tú eres cliente Genius. Oye, qué majo eres. Te vamos a hacer descuentos. Y eso depende de mi perfil. Y para que eso funcione adecuadamente, para que podamos manejar esa información, hay determinadas normas que cumplir que nos van a ofrecer valor. Verán, lo que es esencial en el Reglamento General de Protección de Datos, a mi juicio, es el concepto de responsabilidad. Pero claro, yo les he dicho, estamos manejando los derechos fundamentales de las personas y no les estoy dando el manido discurso de que tengo un derecho fundamental a la protección de datos. No, no, no. Es mi entera vida privada lo que ustedes manejan. Bien, pues el Reglamento General de Protección de Datos dice que ustedes tienen que ser responsables. No responsables a la española. Haré como si Elvira no estuviera aquí. Y Elvira no me dará la razón en lo que yo les voy a decir. Pero vivimos en un país en el que, desgraciadamente, uno es responsable, básicamente cuando comete una infracción y, para ser exactos, cuando le pillen. Hasta ese momento, en este país, ni Dios es responsable. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos nos dice que seamos responsables a la manera luterana. Nos dice, no, miren, ustedes antes de empezar tienen que haber desarrollado un conjunto de políticas que garanticen que ustedes están en condiciones de cumplir con esta norma. Y si yo, pasado mañana, me pongo el gorro de Autoridad de Protección de Datos y les visito, y ustedes no han tenido ni un solo incidente, pero descubro que no tienen los protocolos para cumplir implementados, ustedes están incurriendo en responsabilidad. Ustedes tienen que invertir en garantizar la privacidad de sus clientes. Y tienen que invertir con cosas que se han dicho antes y que trataré de sintetizar. El elemento nuclear esencial en esta materia es que nos dicen, miren, ustedes no piensen en la privacidad, en la protección de datos, como un hecho sobrevenido. No, forma parte de su ADN. Diseñen pensando en protección de datos. En la anterior mesa se ha hablado mucho de sistemas. Diseñen sus sistemas pensando en protección de datos. Diseñen sus prácticas pensando en protección de datos. Diseñen hasta el mostrador de su hotel pensando en protección de datos. Verán, hay cosas que les pueden parecer incluso estúpidas, pero les contaré una experiencia en mi universidad, donde yo me ocupo de la protección de datos. Tuvimos un cliente de un colegio mayor absolutamente enfurecido y deseoso de presentarnos una denuncia muy importante, porque decidió que en ese colegio mayor donde se alojaba, las personas se burlaban de él. La razón por la que esta persona llegó a esa conclusión es porque la pantalla del sistema de videovigilancia estaba sobre el mostrador, en lugar de estar oculta. Así que cuando él entraba por la puerta, se veía reflejado en la pantalla y daba la casualidad de que en ese momento alguien estaba sonriendo, llegaba a la extraña y absurda conclusión, perdonen, que me ha caído esto, de que se estaban burlando. Bueno, un error de diseño gravísimo. ¿Por qué una pantalla tiene que estar a la vista del usuario? ¿Por qué el cliente se tiene que sentir vigilado? Vigilamos para protegerlos,
no para que se sienta vigilado. Es un error de diseño básico de infraestructura. Y es lo que nos dice el reglamento. Piense usted en cómo lo va a hacer. Piense usted en que tal vez, si su hotel es muy masivo y está recogiendo datos, y a lo mejor hay interpelaciones en voz alta, tiene que tener una línea de privacidad desde que la gente espera mientras yo doy mis datos. Porque yo me puedo sentir incómodo cuando alguien me está preguntando mi domicilio, mi código postal en voz alta y hay alguien justo a 20 centímetros de mí escuchándome. Puede que le resulte extraño, pero a mí me resulta incómodo. No veo por qué un extraño tiene que saber que estoy allí, que soy yo y de dónde vengo. Por tanto, ese diseño pensado en privacidad no es algo solo no es sofisticado, no solo afecta a los sistemas, afecta prácticamente a todo. Deben, además, tener en cuenta otro elemento esencial en ese reglamento. Ese reglamento se centra en algo nada novedoso para los expertos, pero sí para el común, que es analizar riesgos. Es decir, conciban el desarrollo de la normativa como un análisis de riesgos que afecta no solo al cumplimiento normativo, sino también a aquello de lo que se habló aquí antes, la seguridad. Menos mal que tenemos cobertura de riesgos de parte de compañías de seguros. No obstante esto, como jurista, les digo que siempre tiene una cara B. Yo cuando como compañía de seguros aseguro un riesgo, también aseguro una práctica diligente por parte del asegurado. No aseguro a ciegas. Y si cuando llego al sitio veo que no había protocolos de seguridad, que no había un plan de contingencia, que no se diseñaron las medidas previstas por el reglamento, tendré que evaluar si realmente el cliente ha cumplido con su parte. Yo no estoy asegurando su incompetencia, estoy asegurándolo frente a delincuentes que son más listos que él, no frente a su incompetencia. Y lo que nos dicen es, analicen ustedes el riesgo y adopten las medidas en términos de cumplimiento normativo y en términos de seguridad tengan ustedes un plan de contingencia. Se sorprenderán de que existe una jurisprudencia de la Audiencia Nacional que exonera de responsabilidad a determinadas compañías porque sí tenían un plan de contingencia y fueron atacados. Todos podemos ser víctimas, pero a la vez todos tenemos que pensar en ese análisis de riesgos. Desde luego podría extenderme mucho más allá y recordarles que va a ser importante la transparencia, ya se lo he dicho. Recordándoles que efectivamente si tengo una buena transparencia obtendré un consentimiento adecuado. Recordándoles, como señalaba, esto lo hago a instancias de nuestra compañera, que cuando ofrezca determinados servicios de valor añadido, más vinculados al profiling, a la oferta de servicios al cliente que van más allá del servicio principal, que es el objeto de contrato, tendré que buscar claramente cuál es mi legitimación para el tratamiento. Es decir, es evidente que la parte que tiene que ver con que yo uso una habitación forma parte de un contrato, pero toda esa experiencia de la que hablamos, a lo mejor, incorpora elementos distintos que me obligan a considerar si traté los datos porque me lo consintieron o porque tenía un interés legítimo, como se ha dicho, en hacerlo. Y en cualquier caso, permítanme señalarles dos elementos finales. Una es que yo soy egoísta y me gusta llegar al hotel y tener un servicio que me ahorre consumo, que es la Wi-Fi. Es una cosa muy interesante, verán, cuando llego al hotel y me proporciona una Wi-Fi, sistemáticamente mi antivirus en el móvil me dice, cuidado porque esto puede ser una red no segura. Claro, verán, yo soy un profesional. Para mí la Wi-Fi de sus hoteles no es una Wi-Fi recreativa. Para mí es un servicio de valor añadido que tiene que ver con mi desempeño profesional. Y por tanto, cuando a mí mi analizador de virus me dice que la red puede no ser segura, lo que hago sistemáticamente en función de la transacción que voy a hacer es desconectarme de la Wi-Fi y utilizar a mi propia compañía telefónica, con dolor de mi corazón y mi bolsillo, pero con la tranquilidad de que no estaré incumpliendo principios básicos de protección de datos. Pero yo tengo una experiencia que tal vez les sirva como universidad, porque las universidades también tienen Wi-Fi. Y es que desde las Wi-Fi de las universidades, no sé si a ustedes les ocurren, se conecta gente, y a veces la gente hace cosas. Es una frase que se está utilizando mucho ahora. Como ustedes saben, la gente hace cosas. Y a veces cuando la gente hace cosas, las fuerzas y cuerpos de seguridad acaban visitando la universidad preguntándoles por una determinada IP que se conectó en una determinada Wi-Fi para hacer cosas. Y tenemos que colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo cual, desde el egoísmo, les permito subrayar que una parte interesante de los servicios que cada vez nos van a dar más trabajo, más dolor de cabeza, son precisamente este tipo de entornos que el cliente valora especialmente, pero que tienen una cierta trascendencia.
Y para acabar, porque seguro que me estoy pasando de tiempo conociéndome a mí mismo y la bonanza de mi moderadora. Hay dos ideas fundamentales, o una idea simplemente, compromiso. Es decir, verán, dentro de nada tengo que hablar sobre cómo se implementa el Reglamento de Protección de Datos en una entidad, en un congreso. Y no sé cómo hacerlo. Es decir, les puedo contar a ustedes 1.500 anécdotas sobre los principios de auditoría, las metodologías de implantación de la norma, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los elementos esenciales de esa norma. Pero verán, solo hay una palabra, compromiso. Si no hay un compromiso de toda la organización, desde el consejero delegado hasta la última persona que atiende detrás de un mostrador, jamás cumplirán bien la norma de protección de datos. Y ese es un compromiso doble. No solo es el compromiso de la organización y de las personas, sino el compromiso con su cliente. A mí me basta, o me bastaría, con que después de mi intervención ustedes recuerden una idea muy sencilla. Porque en el caso de los hoteles es cierto. Ustedes, cuando aplican el reglamento, no protegen datos. Ustedes protegen personas. Gracias. Bueno, yo creo que Ricard ha puesto en la picota temas importantísimos. Ha hablado de la responsabilidad proactiva, como se llama así en el nuevo reglamento europeo, que ya les adelanto que en el anteproyecto de ley que se está tramitando a nivel nacional, aunque no debería ser realmente pues, una modificación porque es de directa aplicación, como les comentaba, a partir del 25 de mayo, sí que es verdad que dentro de las medidas de responsabilidad proactiva o activa, como las llaman, el no cumplirlas pues, puede suponer infracciones graves. Entre las medidas de responsabilidad activa me parecen importantes, que en parte Ricard las ha apuntado, el realizar evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, sobre todo cuando se están haciendo este tipo de trazados de perfiles y demás, que creo que son muchas veces tratamientos un poco exhaustivos desde el punto de vista del volumen de la información y del grado también de profundidad en ese profiling que se hacen de los usuarios, que sepan que también esas medidas que vienen importadas también del mundo anglosajón también empiezan a de alguna manera penetrar a nivel interno. El tema del privacy by design, el privacy by default, también son medidas que se están incorporando al derecho español a través de esa propuesta de modificación de ley orgánica de protección de datos, que seguro que habrá muchas enmiendas, pero que nos consta, pero que bueno, también plantean que son infracciones graves, es decir, que tendremos que ir asumiendo ese grado de proactividad o de prorresponsabilidad, así que me parece que son aportaciones muy, muy interesantes. Luego tendremos, a ver si tenemos ocasión de hablar de las obligaciones de notificación de las brechas de información. Yo las llamo así porque me gusta más que violaciones de la seguridad de los datos, que es una palabra feísima, una frase complicada de entender, pero que habla de las nuevas notificaciones a la autoridad de control en caso de que se haya producido un riesgo probable a los derechos de las personas. No digo, ya vamos a hablar ya directamente de un poco de personas, me ha gustado mucho esa parte, Ricard. Donde tendremos que notificar esas brechas de información en el plazo máximo de 72 horas. Sin dilación indebida, y si pasan de esas horas tendremos que justificar. ¿Eso qué implica? Implica un protocolo, implica una planificación que es muy importante que lo sepan, y solamente en determinados casos, no siempre, a los usuarios. Hay ciertas situaciones que también tendremos ocasiones de hablar, que no es siempre tengamos que notificárselo a los usuarios con la crisis reputacional que supone. Ya veremos que además se premia implementar medidas de seguridad en ese sentido, porque si la información fluye cifrada o es ininteligible, si nos atacan y esa información es de alguna manera vulnerada y es un poco publicada, en esos casos no tendríamos que notificar a los usuarios. Una de las excepciones que establece desde el punto de vista de la obligación de notificación de los usuarios de las brechas, luego la comentaremos. Y sin mayor dilación, le voy a pasar la palabra a doña Elvira Tejada, un referente, una fiscal del Tribunal Supremo, es la responsable, la delegada de la unidad de criminalidad informática a nivel nacional. Yo creo que es un referente entre los profesionales que nos dedicamos al sector, y ella va a hablar un poco del tema también de la ciberdelincuencia. El enfoque que le quiere dar me parece muy positivo, al hilo de lo que comentábamos al principio, porque también creo que les va a dar claves sobre cómo, un poco también al hilo de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, en el mundo del compliance, y cómo estableciendo esas prevenciones, esos planes, que además no solamente tienen que ser adoptados, sino que tienen que estar efectivos
dentro de las organizaciones se puede cuanto menos limitar la responsabilidad penal derivada de un delito. Así que cuando quieras, Elvira. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Llevo prácticamente todo el día, he escuchado todas las ponencias y me ha hecho gracia lo que ha dicho Ricard, porque a mí me pasa lo mismo, Ricard. Yo no tengo ni idea de lo que es la actividad hotelera. Bueno, después de haber pasado un día entero aquí, ya empiezo a ver algo, ¿no? Pero lo cierto es que no sé nada de ello. Pero sin saber nada, es evidente que cuando te pones a pensar eres consciente de que las entidades hoteleras, todas las entidades del sector turístico, en el ejercicio de sus funciones, pues van almacenando ingente cantidad de información sobre sus clientes, información sobre incluso sus proveedores, información sobre sus empleados, y su trabajo consiste en manejar adecuadamente esa información, ¿no? Almacenan todo esto en grandes bases de datos, las tratan, trabajan sobre ellas, etc. Y claro, como decía Ricard, cuando lo piensas, dices, claro, si es que yo voy a un hotel y toman mi nombre, pero también mi DNI, mi pasaporte, mi domicilio, con quién viajo, cuántas habitaciones reservo, si son de mis hijos, si no son de mis hijos, si tengo un problema de salud y necesito una asistencia médica especial o un régimen alimentario específico en el restaurante, y eso queda ahí anotado. Si resulta que porque tengo una minusvalía física o psíquica necesito pues, una instalación determinada en la habitación, en algún tipo de servicio, e incluso qué comunicaciones mantengo, qué llamadas hago a través de centralita o directamente, qué servicio, utilización, se refería Ricard, hago de la wifi, a qué lugares acudo, etcétera, ¿no? A qué sitios, quiero decir, más que a qué lugar, a qué sitios acudo, etcétera. Bueno, pues toda esta información, obviamente, es información muy reservada, porque es información que pertenece a la privacidad y es información que se encuentra amparada por el paraguas que supone los derechos fundamentales y el artículo 18 de la Constitución. Es decir, estamos hablando de información que se refiere a la intimidad, información que se refiere incluso al secreto de las comunicaciones en ocasiones con quien he hablado y información relacionada con los datos de carácter personal, básicamente datos de carácter personal. Claro, son derechos esenciales, son derechos que hay que proteger. Y como decía Ricard, se trata de proteger al ciudadano, de proteger a nuestro cliente, porque es nuestro cliente y en ello nos va a nosotros el prestigio, ¿no? Él ha explicado efectivamente cómo a través de la legislación sobre protección de datos pues se establecen una serie de obligaciones a todas las entidades que tratan información de carácter personal, que almacenan y tratan de información personal, entre las cuales, sin lugar a dudas, son las entidades hoteleras, ¿no? La legislación sobre protección de datos y también el reglamento al cual esta legislación se tiene que adaptar necesariamente en mayo del año que viene, pues imponen una serie de obligaciones que lo que tienden es precisamente a eso, a garantizar que esa información de carácter personal que tratan las entidades hoteleras o cualquier entidad, pero concretamente las entidades hoteleras, no se haga un uso de la misma más que el que está permitido. ¿Y cuál es el que está permitido? Porque esto hay que decirlo claro. Aquel que se justifica por razón de la finalidad para la que fue recopilado. Es decir, cualquier acceso, cualquier utilización por encima de ese límite daría al ciudadano el derecho a oponerse al uso de esa información porque se está usando para una finalidad distinta de aquella para la que él la proporciona. Entonces, existe, por tanto, una protección administrativa que además hay que decir que se ha visto muy reforzada en los últimos años, ahora precisamente por el Reglamento de Protección de Datos, porque todos estos derechos a lo que me estoy refiriendo, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, son derechos que se han visto profundamente afectados por toda la explosión tecnológica en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Porque la capacidad que tienen las herramientas tecnológicas de almacenar información, de cruzar esa información, de gestionar esa información,
de hacer perfiles casi iguales a como somos nosotros mismos, que pueden ser utilizados contra nosotros o en interés de otros y en perjuicio nuestro, pues es muy grande, y esto ha obligado a toda una modificación legislativa que ha afectado a la materia de protección de datos y que indudablemente, digamos, su exponente más claro es el reglamento del año 16, que tenemos que, digamos, adaptar nuestra legislación a ese reglamento en el plazo que antes he dicho. Existe, por tanto, una protección administrativa para que esos derechos queden suficientemente garantizados y que obliga a una serie de actuaciones, a una serie de medidas y a una responsabilidad, como explicaba Ricard perfectamente, respecto de todos aquellos que tratan esa información. Pero yo de lo que quería hablar es de que por encima o junto a, no sé si es por encima, pero por lo menos junto a, complementaria, existe también una posible responsabilidad penal. Porque para el legislador español y para el legislador europeo también, la protección de los datos de carácter personal y la intimidad son tan importantes que son un bien jurídico que ha determinado que haya unos tipos de penales específicos en el Código Penal que protegen esos derechos también. ¿Y cómo juegan las dos realidades? Es decir, protección administrativa por un lado y protección penal por otro. Son complementarias. Es decir, el derecho penal, que como saben es la última avanzada del ordenamiento jurídico frente a las actuaciones ilícitas, la última resorte, ¿no? Lo que hace es sancionar aquellas acciones contra los datos de carácter personal o contra la intimidad que son especialmente graves y que por eso merecen esa sanción específica, que es una sanción penal. Entonces, el delito contra la protección de datos de carácter personal está en nuestro Código Penal, en el artículo 197.2. Es un delito que se encuentra enmarcado dentro de los delitos contra la intimidad y otros derechos fundamentales, en un subapartado que es con delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Esto es. Y el 197.2 lo que sanciona concretamente sanciona a aquel que, sin estar autorizado, más o menos, no lo voy a decir de memoria, sin estar autorizado y en perjuicio de otros, se apodera, utiliza o modifica datos de carácter personal de otro que se encuentran en archivos, en registros o en ficheros informáticos, telemáticos o físicos, y también al que en las mismas condiciones, es decir, sin estar autorizado y en perjuicio de otro, accede regularmente a esos datos y los utiliza. Ese es, digamos, el tipo penal. Además, el tipo sanciona a aquel que difunde esa información. Bueno, hay que decir que el tipo básico, que es el que les he comentado, sanciona estas conductas con penas que van de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Además, el tipo penal sanciona la difusión, desvelar esa información. Si es el propio autor de los hechos, el que se ha apoderado de la información, si además la desvela, la pena privativa de libertad se eleva de 2 a 5 años, pero puede cometer también el delito de difusión de datos de carácter personal, lo puede cometer un tercero que no ha participado en el apoderamiento de esos datos, pero que recibe los datos del que se lo ha apoderado y, sabiendo que se han obtenido ilícitamente, después los difunde. Y luego hay una serie de agravaciones que obviamente llevan consigo unos incrementos penológicos cuando son datos especialmente sensibles. Datos especialmente sensibles son los que, por ejemplo, he dicho antes a propósito de la salud de una persona, datos sobre su ideología, sobre su religión, sobre su orientación sexual, son datos especialmente sensibles. También cuando esos datos uno se apodera de ellos o los difunde con ánimo de lucro, o sea, para obtener una ganancia, que desgraciadamente es la mayoría de las ocasiones. Y también, y esto yo creo que interesa especialmente aquí, cuando esa acción ilícita se comete precisamente por aquellos que son los responsables y los encargados de esos ficheros, de esos archivos y de esos registros de datos, ¿no? Es un supuesto de agravación. Bueno, pues esta es la conducta penal. ¿Y quién la puede cometer? Cualquiera. Cualquiera. La pueden cometer los propios trabajadores, los propios empleados, los propios miembros de la organización, de la institución, de la empresa
que está haciendo ese tratamiento de datos, ellos lo pueden cometer, y lo pueden cometer terceros también, ajenos a esa organización que se encarga de la protección de los datos, ¿no? de la gestión de esos datos. Terceros que pueden acceder a esa información físicamente, por procedimientos físicos. Esto no es lo normal. Lo normal es el acceso, al menos el que ahora vemos más, se denuncia con más frecuencia, y es lógicamente porque es el más fácil y las tecnologías han dado esa posibilidad, el acceso informático. Es decir, el ataque informático a estos sistemas, a estas bases de información, para robar esa información, para obtener esa información y poderla utilizar pues, para todas las actividades ilícitas que se han comentado aquí, para defraudaciones, para suplantar la identidad de otro, para simplemente vender esa información que vale muchísimo dinero y se paga muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede ocurrir, y lo comentaba antes, el que ha intervenido, no me acuerdo de su nombre, Agustín, creo recordar, por SEC 21, puede ocurrir que el empleado, el que trabaja en la entidad que gestiona esa información, a lo mejor no la toma directamente, pero da las claves a un externo para que ese externo pueda entrar irregularmente a un sistema y apoderarse de esa información. Esto lo estamos viendo con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación, ¿no? La situación que, como digo, pues se está viendo agravada por esas potencialidades y capacidades que ofrece toda la evolución tecnológica. Es curioso que el tipo penal que les estoy comentando está en nuestro Código Penal desde el año 1995 y prácticamente no se ha modificado. Lo que sí se ha hecho es incorporar en el capítulo donde se engarza o donde se sitúa este delito otros delitos nuevos que lo que sancionan precisamente son los ataques informáticos cuyo objeto es el espionaje informático. Espionaje informático cuyo objeto pueden ser datos de carácter personal y otras cosas distintas, porque el espionaje informático puede tener por objeto secretos industriales, por ejemplo, puede tener por objeto hasta secretos que afectan a la defensa nacional o a la seguridad del Estado. Pero aquí estamos hablando concretamente de datos de carácter personal. Y es curioso cómo esto se ha producido. ¿Cómo se ha ido gestando la articulación de estos tipos penales? Porque me quedan unos 5 minutos, no sé, porque no quiero yo pasarme tampoco. Porque esto tiene su origen en la legislación europea, básicamente, europea y del Consejo de Europa. Miren, ya hace como 10 años aproximadamente, 10, 15 años, que en el ámbito de, digamos, ya transnacional, no a nivel de España, sino ya viéndolo desde un planteamiento mucho más abierto, transnacional, existe una preocupación inmensa por los ataques informáticos. Lo sabemos todos. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que decía antes, esa potencialidad que tienen las herramientas tecnológicas, en definitiva, lo que está determinando es que los ataques informáticos cada vez puedan ser más peligrosos, puedan afectar a entidades o instituciones, digamos, más importantes y que suponen un interés esencial para el funcionamiento de los Estados y que, en definitiva, bueno, pues puedan realmente producir unos efectos que resulten muy perjudiciales para los ciudadanos y para los intereses generales. Por eso, desde hace tiempo, a nivel internacional, se está intentando, desde el punto de vista penal, me estoy hablando todo el rato desde el punto de vista penal, articular unas herramientas legales que nos permitan defendernos penalmente frente a estos ataques informáticos, ¿no? Les diré, por ejemplo, para que tengamos una referencia, Convención de Budapest del Consejo de Europa, se ha hablado de ella aquí esta mañana. Es hoy por hoy el documento de lucha contra la ciberdelincuencia más importante que hay en el mundo, sin lugar a duda. Y dentro de la Unión Europea pues, ha habido una decisión marco del año 2005 sobre ataques a los sistemas de información y una directiva en el año 2013 también sobre ataques a los sistemas de información. ¿Qué es lo que se está haciendo a través de estas normas, de estas disposiciones transnacionales? Fíjense, articular tipos penales, figuras delictivas que sean iguales en todos los estados y que definan como delitos determinados ataques informáticos. Y no solamente articular esas figuras, sino además señalar para esas figuras
unas penas, unas sanciones que sean iguales en todos los estados y que además sean sanciones que realmente sean efectivas, sean proporcionadas y sean disuasorias. ¿Por qué? Porque los ataques informáticos se plantean y se desarrollan desde un planteamiento transnacional. Aquí no estamos hablando de fronteras ni de territorio, estamos hablando de ciberespacio. Y la única forma de contrarrestar penalmente esas conductas es que haya una coordinación de los Estados a partir de unas herramientas legales similares. Y por eso vamos elaborando normas que sean iguales para todos los países que al menos estemos en el mismo entorno. Pues bien, toda esta legislación sobre ataques informáticos se ha incorporado ahora mismo recientemente a nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 1/2005 y algunos de esos tipos penales se han incorporado al ladito de los delitos que sancionan los ataques a los datos de carácter personal y a la intimidad, los tipos tradicionales. Y entonces, lo comentaba esta mañana el fiscal delegado de aquí, de Santa Cruz, Alejandro, decía, por ejemplo, ya es delito en España desde el año 2010 el acceso ilegal a sistemas informáticos, vulnerando medidas de seguridad. Y ahora, a partir del año 2015, es delito la interceptación ilegal de las transmisiones de datos entre sistemas, es decir, entre dispositivos, o la captación de información a partir de las propias emisiones electromagnéticas que naturalmente desprenden los dispositivos y los sistemas informáticos. Claro, el bien jurídico que se protege aquí es la seguridad de los sistemas informáticos, al menos el más próximo, pero indirectamente se están protegiendo los datos y se está protegiendo la información, porque si efectivamente desde fuera de la propia entidad alguien hace un ataque informático a un sistema donde hay almacenada información de carácter personal para poder utilizar toda esa información, lo que hemos hablado aquí, pues para utilizar esos números de cuenta, pues para hacer transacciones económicas fraudulentas o para suplantar la identidad de alguien o de unas personas determinadas. Si alguien hace esto, está cometiendo en realidad dos delitos. El delito tradicional contra los datos de carácter personal del artículo 197.2 que les he contado antes, que es apoderarse, acceder a información de carácter reservada, pero además está cometiendo un delito de acceso ilegal a un sistema o un delito de interceptación ilegal de una transmisión de datos entre sistemas. Eso tiene unas consecuencias penológicas que desde luego no me voy a poner a explicarlas aquí porque son complicadas, son complejas y yo creo que exceden en mucho del interés de este foro, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejar claro es que con esos nuevos tipos penales que se han introducido se está reforzando la protección de los datos y de la intimidad. A eso les añadiría otra cosa que también se ha dicho aquí esta mañana y que yo creo que viene al hilo. Para poder actuar contra este tipo de delitos tenemos que saber que se han producido. Hay que denunciar este tipo de conductas. Y si no somos capaces de denunciar estas conductas por miedo reputacional o porque, bueno, hombre, mejor que no se sepa que tengo esta brecha de seguridad o que he tenido esta brecha de seguridad, en realidad no estamos beneficiando a nadie, porque al final, aparte de perjudicar a las personas que han resultado afectadas por esa actuación, dense cuenta que, en definitiva, lo que estamos es contribuyendo a que se genere en la red un sentimiento de impunidad. Y esto no lo debemos hacer, porque el Estado de Derecho tiene que responder con toda su fuerza frente a la actuación ilícita en la red, pues si no estamos perdidos. Y en eso tenemos que colaborar todos. Miren, tenemos unos cuerpos de seguridad excelentes, muy bien preparados para esta materia, unas unidades de investigación tecnológica que de verdad están a la altura de cualquier policía del ámbito de nuestro entorno más próximo. En España, por ejemplo, contamos con una fiscalía especializada. Yo no voy a hacer, publicidad de mi propio producto, pero sí decirles que estamos trabajando duro para prepararnos en esta materia y que estamos trabajando duro, y por eso estoy yo aquí, entre otras cosas, por acercarnos al ciudadano, porque el ciudadano nos conozca, porque sepa que nos puede venir a contar estas cosas y que nosotros vamos a hacer lo posible por actuar frente a ese tipo de comportamientos. Y si tengo 2 minutos... Muy rápidamente.
muy rápidamente, 2 minutos, porque sí que quería retomar algo que ha comentado Ricard y que ha comentado el presidente de la Audiencia Nacional esta mañana. Puede derivarse, además, responsabilidad penal para las personas jurídicas, y lo digo claramente, para las entidades hoteleras, por este tipo de actuaciones, por estos delitos a los que me he referido. Cuando es un empleado, cuando es un responsable de la propia entidad, de la propia persona jurídica, la que realiza esos actos concretos de apoderamiento, de acceso irregular, de utilización, de modificación de datos personales o facilita de alguna forma el acceso de terceros, en esos casos se puede derivar una responsabilidad penal para las personas jurídicas, sin lugar a duda. Es necesario que se actúe en interés de la empresa, de la persona jurídica, esto es un primer requisito, y además hay que demostrar que por parte de la empresa, y lo decía muy bien Ricard, no se ha generado esa cultura de respeto a la ley, de prevención del delito. Hay que establecer unas medidas internas que eviten que efectivamente se cometan ese tipo de actividades, y eso es responsabilidad de la persona jurídica. Y claro, si la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento ya fijan una serie de medidas administrativas que han de adoptarse para garantizar la seguridad de esos datos y evitar el acceso irregular a los mismos, y la entidad no asume esas responsabilidades, no asume esa normativa y no la incorpora a su propio funcionamiento interno, es que no solamente se puede incurrir en responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa de protección de datos, sino que además, si por eso, es decir, porque no hemos adoptado las medidas de precaución oportunas, uno de nuestros empleados o de nuestros directivos comete una de esas figuras delictivas, se puede derivar una responsabilidad penal en la persona jurídica. Y ahí ya estamos hablando de suspensión de la actividad empresarial, estamos hablando de imposibilidad de obtener determinadas subvenciones, determinadas ayudas, podemos estar hablando de clausura de establecimiento e incluso de disolución de la persona jurídica. Pero no quiero cerrar negativamente, no porque parece que estoy aquí con el palo machacador. Vamos a ver, de lo que se trata en definitiva es de que esto es una labor de todos. Tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos y los nuestros. Es decir, cada uno somos responsables de nosotros mismos y de salvaguardar también los derechos de los demás. Y yo creo que esto hay que verlo desde un punto de vista positivo. ¿Cómo podemos colaborar unos con otros para que efectivamente, pese a esas posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas, nuestros ciudadanos, nuestros clientes estén seguros de que con ellos con nosotros están suficientemente protegidas? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Bueno, yo creo que ha puesto sobre la mesa dos temas importantes, que es el tema de la prevención y también la posibilidad de hacer planes, ¿no?, que de alguna manera puedan adelantarse en el tiempo y prevenir de una manera eficaz, que son justamente las posibilidades que ofrece el artículo 31 bis del Código Penal, el mundo del compliance, que además afecta también al mundo de la protección de datos, porque el Reglamento Europeo también de protección de datos, no solamente por la parte de los tipos delictivos, también les avanzo, cabe la posibilidad de minimizar la responsabilidad también vinculada por infracciones en materia de protección de datos si cuentan o se adhieren con un código de conducta avalado y aprobado, con lo cual yo creo que un poco en la línea de establecer protocolos y medidas de prevención en esa línea de responsabilidad también abogan no solamente por esa actitud responsable, sino también la premian desde el punto de vista de la minimización de la responsabilidad o en el caso más extremo de la exoneración de la responsabilidad penal. Y sin mayor dilación paso la palabra a nuestro tercer ponente, don Ángel Bahamontes, que es el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, así que cuando quieras, Ángel. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, a lo que es el público, muchas gracias a la organización por invitarnos. La verdad es que está impecable la organización, Jorge, tienes un equipo perfecto, muy bueno y están a la altura. Y muchas gracias a los patrocinadores, porque sin ellos este tipo de eventos a veces sería más complicado realizarlo. Mi nombre es Ángel Bahamontes, presido una asociación de peritos informáticos. Contamos con unos 800 miembros, tenemos correspondencia por dar formación en 8 países. Nosotros cuando llegamos a este tema de la ciberseguridad fue hace 6 años, nos encontramos con un panorama que no había muchas cosas.
y empezamos a trabajar sobre ese tema. Uno de los peritos que se enganchó con nosotros desde el principio es Cecilio, con el que trabajamos aquí normalmente, y es a través de que se va trabajando y haciendo las cosas. Nosotros somos peninsulares, él es el que tiene más conocimiento de aquí, de las empresas, de la idiosincrasia, de la cultura y de todo lo demás. Por esto de la ciberseguridad también va escalado en base a lo de la cultura de cada sitio. Hace 6 años os puedo recordar que no había nada de este tema, Internet lleva 30 años, todo el que me vaya diciendo que conoce la ciberseguridad muy bien y todo lo demás es mentira. Hace 5 años nosotros implantamos la cadena de custodia, con lo cual no había nada en ningún sitio, y hemos ido tratando de ir aplicando una metodología, unos procesos creados, porque no hay nada en ese sector. Todo el que crea que viene o que es mayor para empezar con esto de la ciberseguridad, que no se engañe, que todo el mundo aquí lleva 5 años, que sí, que puede llevar 8 años en el tema de la informática y todo lo demás, pero, señores, hace 30 años se inventa la informática y los peligros que hay en Internet empiezan hace 5 años, 6 años, porque no había otras cosas antes, no se buscaba tanto el componente económico, que es lo que se busca, y no había tanta ni software, ni hardware, ni herramientas, ni nada por el estilo. Aquí, cuando hemos venido, puedo hablar de los incidentes que ya están resueltos, los que están todavía bajo investigación y todo lo demás no se puede hablar, pero os puedo recordar, por ejemplo, unos ordenadores, que había 50 ordenadores que habían comprometidos en el Cabildo, formaban parte de una red de zombies, había 4 estafas en alojamiento fantasmas, se hacía muy bien porque descubrimos que había un router con unas baterías que se alojaban en el campo, tal cual, pero desde ahí se hacían las reservas de esos establecimientos que venían aquí y que eran falsos. Hubo pues casi una docena de casos de reputación en hoteles, no solamente de los clientes, sino de grupos, porque como ahora para llegar a un hotel tenemos que hacer la reserva de manera telemática y todo lo demás, luego cuando dejamos el hotel nos viene también un feedback de cómo ha sido el hotel. Hay un grupo hemos denunciado hasta 6 casos de empresas que no tienen la categoría de empresas, pero sí están unidos y se dedican a presionar al hotel diciendo que hacen un tema de reputación digital muy bueno, pero lo que hacen es que si no les pagan todos los meses el dinero, empiezan a hablar de que el hotel tiene cucarachas, que hace unos servicios muy mal y cosas por el estilo. Hemos tenido unos casos con drones donde se han colocado inhibidores y, claro, yo entiendo que aquí el componente turístico es importante, que los contratos yo no sabía, pero se firma hasta que haya sol. En los penthouse viene gente importante y le gusta tomar el sol con escasa ropa y hay que firmar un contrato de confidencialidad y demás, pero en el caso en los 2 casos estos se han puesto inhibidores, claro. Aunque un dron pese muy pequeño, 2 kilos, por ejemplo, cuando cae desde un 8º piso, las heridas que provocan son importantes. Y no hay nada de legislación en esta cosa. Necesitamos el apoyo de mucha gente, pero no solamente de informáticos, de telecos, de abogados, porque hay algunas cosas que no están todavía regulados y vamos aprendiendo todos en el tema de la ciberseguridad. No sé si se acuerdan de las televisores que se vendían desde aquí, desde Gran Canaria, y había estafas y culpaban desde aquí, no eran desde aquí, eran en Portugal, y al final lo hicimos, pero todo el mundo y sobre todo la prensa se cebaba desde Canarias se estaban haciendo más estafas. Hubo unos ataques en cuanto a la aseguración de wifi, porque hay que entender que el hostelero o el que tiene un establecimiento turístico con el wifi tiene la presión de que el cliente le demanda esa wifi sobre un colchón, sobre una televisión, sobre cualquier servicio. Entonces, claro, cuando le van a ofrecer lo de la wifi, los repetidores y que puede tener más clientes, lo compra, es normal, él no tiene su negocio en la ciberseguridad. Pero es cierto que si no se segmenta la wifi o no se securiza, podemos entrar hasta donde queramos. Hubo también fuga de datos, de información de datos sensibles de clientes, de las tarjetas, datos bancarios, incluso datos que se cambiaban los propios directores de hoteles porque había mucho negocio en ese tema. Nosotros, a pesar de que hicimos el trabajo, luego no se denunciaba, se quedaba ahí un poco entre la empresa y el trabajador, pero todas estas cosas ocurren. Aquí he visto que tiene la organización un panel de primeras espadas y creo que
pueden buscar soluciones en esas empresas que les ofrecen, porque cuando nos llaman en nuestros servicios les aseguro que es caro, y la ciberseguridad, entiéndala, que es una inversión, que no es un gasto para nada, que todo lo que vayan a gastar en ciberseguridad lo van a ahorrar, porque cuando nos llaman, nuestro trabajo es dar respuesta al incidente, y siempre nos piden lo mismo: qué ha pasado, quién ha sido, qué es lo que se han llevado, qué nos han llevado. Y claro, nosotros tenemos que dar esas respuestas sin tener ningún interés ni en una parte ni en otra, pues cuando nos llama un juez, cuando nos llama un fiscal, cuando nos llama la otra parte, y tenemos que ser taxativos en esa parte. Hemos protocolizado nuestra actuación, hemos creado una metodología y, hombre, pues les puedo asegurar de que hay muchos apartados que están por venir y que no hay todavía nada. Los coches inteligentes, pues claro, si todos los peritos que había antiguamente saben valorar la chapa, la pintura, las ruedas, pero me gustaría saber qué perito puede valorar cuando un Tesla se da un golpe y está ahí, o el coche de Cádiz que iba sin conductor y que ha atropellado a la mujer. Y nadie todo el mundo se lava las manos. En el tema de los drones todavía no hay mucha legislación. El Código Penal ha mejorado, pero hay todavía algunas cosas que faltan todavía por reglamentar. Si a eso le sumamos el tema de que podemos hacer ataques desde otro sitio, que no hay la misma legislación, ojalá en todos los sitios tuviésemos jueces como hay aquí, fiscales como Elvira, que yo sé que trabaja más horas que un reloj, que va de un lado para otro. Es verdad, desde que ha empezado, pues sí la hemos visto formarse y coger más cosas, y estar en un sitio, estar en otro y trabajar, pero no se olviden que aquí el peligro es que la gente no denuncia. Si no denuncian la gente, no pueden actuar las fuerzas de seguridad. Hay estafas que son de 5 euros, de 6 euros. Les puedo cantar un montón de estafas de estas y, claro, el coste de un abogado, de un perito o algo por el estilo, y la gente no denuncia. A mí me dijeron que 5 céntimos, que no tenía ningún coste, pero un camión lleno de 5 céntimos es una fortuna. Entonces, cuando los atacantes o los hackers o los ciberdelincuentes, como quieran llamarlos, se ponen a hacer estafas, desde la habitación de su casa y con una bata aprietan un botón y lanzan 10.000 ataques. 10.000 ataques y a los 10 minutos vuelven otra vez. Y a los 10 minutos vuelven otra vez. Y en una jornada o en 4 horas pueden haber lanzado un ataque que llegue a 600.000 personas. No hay nadie que esté seguro, pero no hay nadie porque el tema de la privacidad y todo demás se salta por lo alto. Tenemos desde los mismos gobiernos que no controlan el tema de la privacidad. A nuestro presidente, el señor Putin, al igual que todos los dirigentes, le entregó un pendrive infectado, que se dieron cuenta a los 9 meses de que estaban mandando información. Pero todo esto funciona así. ¿Problemas a los que se van a enfrentar? Pues la capacitación de expertos que tengan dentro de sus empresas, la capacitación de los empleados, porque el empleado necesita ir sabiendo todo esto y cómo proteger. Nos llegan los drones, que le van a llegar, pero los van a utilizar incluso para ir a hacer cosas porque ya vienen teledirigidos. Los robots se les van a meter dentro de los hoteles. Hay hoteles ya por otros sitios que ya tienen unidades virtuales en recepción o en el acompañamiento o cuando ocurre algo. Van a tener vehículos inteligentes, pero no solamente ya de las bicis, los coches, las motos, que vienen tan... Yo acabo de ver una tumbona ahí que se ha metido y que está también integrada y que van a tener que integrar cosas y necesitan saber cómo poder proteger, porque claro, todo el mundo quiere soluciones fáciles, pero hay que segurizarlo y eso es un problema que tienen. Falta un poco más de legislación en algunas cosas. No hay organismos tampoco que puedan servirle de panacea o de ayuda, porque ya hemos visto en los incidentes que hemos tenido cuál es la respuesta. Pues cada uno, el que esté mejor preparado saldrá y el que esté menos preparado pues no saldrá. Tenemos el tema de la privacidad de los datos y el acoso en las redes sociales, que les llega a afectar también a los hoteles y pueden tener problemas importantes. Yo creo que hay un escaso conocimiento por parte de todos. Necesitamos mejores jueces, necesitamos mejores abogados, necesitamos mejores directores de hoteles, necesitamos mejores expertos en ciberseguridad, pero esto es una carrera que tenemos que empezar todos hasta el final y nada más. Muchísimas gracias. Yo simplemente comentar.
Daré las gracias a Ángel precisamente porque no sé si sabéis, pero con la última jurisprudencia también del Tribunal Supremo, también en el sentido de aportación de pruebas telemáticas, pues siempre la labor de tener un perito experto también es muy importante. Yo creo que bueno, que es uno de los valores que tiene el tener un profesional que además bueno, pueda explicar correctamente a la sala, que muchas veces no entienden los propios jueces y tribunales de que estamos hablando, pues este tipo de situaciones de una manera más clara. Y sin mayor retraso, porque ya vamos un poquito ahí ajustados y la verdad es que me gustaría que el público también pudiera hacer alguna pregunta, aunque sea rápida, le voy a dar paso a los hoteles, de la mano de Águeda Borges, que es la responsable de servicios jurídicos de la cadena RIU aquí en Canarias. Así que bueno, yo creo que después de escuchar, ¿no?, un poco todas las partes de abogados, consultores, peritos, yo creo que no sé cuál es la realidad de un hotel. ¿Nos puedes trasladar un poco esa impresión después de en qué situación está eso de cuánto cuesta ser legal? Gracias, Noemí. Gracias a la organización también por contar conmigo. Yo, si venía preocupada, ahora ya estoy en estado de pánico porque ya yo no soy especialista en esta materia. Yo lo que suelo asumir son los marrones que vienen provocados por estas y otras materias. En la empresa de Nesto llevamos trabajando desde el 92, obviamente desde que empezó toda esta carrera. Yo hago un paralelismo muy claro con otras legislaciones que también hemos tenido que asumir en el sector, como la de prevención de riesgos laborales y demás, que todo empezó por un análisis, una concienciación, una evaluación y que luego ha cogido una carrera que esto no se sabe a dónde va a parar. Yo escuchando al profesor Ricard, de verdad que me quedo muy preocupada porque lo siguiente es que me obliguen a tener una distancia mínima entre hamacas y mesas del comedor para que no se escuche la conversación de al lado. Porque yo entiendo que your home is your castle, pero in this case is my castle. Vamos a ver cómo lo... Léase la sentencia del caso Álvarez Cascos del Constitucional y verá cómo el Constitucional ya ha dicho que hay un espacio de privacidad en los restaurantes. Cierto, debe haberlo. Lo que yo quería contar realmente, contestando a la pregunta que a mí se me hizo para venir, es que cuánto cuesta ser legal, y yo soy una mujer de trincheras, con lo cual déjenme que lo conteste de una forma brutal y sincera, cuesta mucho, tiene un gran coste y no nos engañemos. Esto empezó siendo una cuestión del señor del Departamento de Informática, que era el que se miraba la ley específica, al que uno llamaba cuando tenía algún problemita, y ha acabado siendo una cuestión transversal en toda la empresa, que pasa por el departamento comercial, el departamento de recursos humanos, el departamento jurídico, el departamento de compras. No solo estamos todos absolutamente asustados y afectados con la información que nos entra, sino con la información que nos sale, con la información que puede salir por error, por negligencia, por maldad, por malicia, o la información que queremos dar, pero que queremos que se trate con el rigor y el cuidado, porque es una información sensible que le estamos dando, por ejemplo, a nuestros proveedores. Entonces, todo esto ha generado, en este mundo de acrónimos, siglas, anglicismos, en las que yo me pierdo, y si me dicen todos ustedes que están aquí que son unos expertos, yo cojo mis cosas y me voy, porque realmente cuando te sientas con tus compañeros especialistas o con los consultores o los auditores que tenemos que nos hacen estas auditorías bienales que necesitamos para la antigua ley, que esperamos que ahora haya una nueva ley, que esperábamos para septiembre, decían, pero bueno, ya estamos en octubre y el Gobierno todavía no la ha sacado, pero bueno, ya tenemos el reglamento, supuestamente será más de lo mismo de lo que tendremos que estar aplicando ya en mayo y que nosotros hemos tratado de ir adelantando, de hecho, desde el 2014 cuando salió el anteproyecto. Pero sí es cierto, lo que decía es que se hace todo bastante complicado. El coste ya no solo son las personas me refiero a los especialistas externos e internos. Nosotros tenemos nuestro propio CISO, ¿no?, que yo le llamo, pues bueno, es el director de seguridad de la información, con su equipo.
que nos propone una serie de cuestiones tecnológicas que nos van a mejorar o implementar la seguridad de nuestra información. Pero la tecnología no es efectiva si todo eso no se convierte en procesos aplicados, aplicables, entendibles y sencillos que se puedan trasladar a todos los agentes, a todos los operadores que tenemos dentro de la empresa. Y somos 28.000 personas, 2.000 de las cuales tenemos acceso a estaciones, aplicaciones, etc. Entonces, claro, el riesgo es enorme. Y yo, en mi pequeño ámbito, en Canarias y en mis pequeñas cosas, y yo prefiero que me pregunten y quizás alguna anécdota de las que puedo contar, lo que sí veo, y estoy muy contenta, es que cada vez los directores de hotel, los jefes de departamento, tienen una implicación mucho más grande y tienen mucho más cuidado. Y efectivamente, cuando pasa un dron por delante o por encima del hotel, llaman rápidamente y abren una pequeña crisis, ¿no? O cuando vemos algún tema relacionado con menores, enseguida dicen, oye, es que hay un señor que hace fotos en piscina. Y no veas tú el lío, porque hay un señor que hace fotos en piscina, ¿no? O, por ejemplo, y esto fue hace ya muchos años y creo que es interesante y lo puedo comentar, cuando un director de hotel, en una cuestión absolutamente habitual y normal, comenta con un homónimo, con otro director de hotel de otra empresa, oye, pues mira qué problema tengo, que no encuentro nadie para recepción y ahora mismo tengo a 2 personas de baja. Me dice, hombre, yo tengo aquí un montón de currículum que me vinieron esta semana, espérate que te paso un par de ellos. Oye, y le pasa un par de ellos, se llama al recepcionista y dice, pero mire, yo es que no le he dado el currículum a su hotel, que yo no quiero trabajar con ustedes. Y a los pocos días se presentan 2 inspectores de la AEPD. y bueno, esa broma costó en aquel señor, el pobre que pasó el currículum, 300.000 euros. Y yo... Sí, bueno, en aquel momento puedo decir, porque hace muchos años que eran 50 millones de pesetas. Y por la otra parte, 10 millones de pesetas que, gracias a Dios, la AEPD consideró que nosotros ni siquiera habíamos tratado eso como un fichero, no lo teníamos grabado y, por lo tanto, nos salvamos, ¿no? Es una resolución muy curiosa que les animo a que busquen porque está en la página de la agencia. Entonces, todas estas cosas, que son cosas caseras, cosas diarias, cosas que nos están ocurriendo, pues cada vez, con la experiencia, vas tratando de concienciar. Hay una cosa muy importante que es la formación, ¿no? La formación, la concienciación. Yo por eso digo que en esto de la ciberseguridad hay 3 grandes apartados que para mí son las personas, los procesos, la tecnología, ¿no? Y dentro de las personas, lo primero que es la concienciación, la cultura e incluso el descubrimiento, porque nos van haciendo conocedores de infinidad de cosas en las que probablemente ni la propia ley contempla o cae, ¿no? Tenemos todavía un vacío legislativo respecto de la videovigilancia, tenemos ahí una instrucción de la agencia, pero una de las cosas que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Es que muchas veces cuando te preguntan, oye, tengo problemas en tal sitio, hay una zona oscura, quiero poner una cámara. Digo, espérate, porque el cartel amarillo no sirve para todos sitios. Sin embargo, acabamos de abrir un hotel en Estados Unidos que te llama directamente la autoridad para decir, quiero que nos digan cuántas cámaras exteriores van a tener porque nosotros las queremos registradas para nuestra propia seguridad en caso de que ocurra algo en el ámbito, en el entorno de su hotel. Realmente son distintas varas de medir, ¿no? Bueno, yo con que me preocupe del reglamento europeo ya tengo bastante, pero cuando lo comparas, realmente los principios de la protección de los datos tienen también distintas medidas. Y bueno, yo solo decirles que cuesta mucho, o sea, la pregunta esta sí que cuesta, tiene un coste, lo seguirá teniendo. Y a mí, si puedo tímidamente levantar el dedito respecto de la parte sancionadora, me parece que se les ha ido un poco el patín
O sea, los 20 millones ya son muchos, pero que te digan que es un 4% del total global del anterior ejercicio fiscal, bueno, vamos a ver a quién hemos matado, ¿no? O sea, yo entiendo que es un bien, el bien en interés es altísimo, ¿no? Estamos hablando de personas, de su intimidad, de su familia, como decía el profesor Ricard, de muchas cosas. Pero vamos a ver, hasta el punto yo cuando he escuchado a doña Elvira, la fiscal, yo he dicho me tengo que ir porque no me da mucho miedo, ¿no? O sea, entiendo también la responsabilidad penal, pero llegar hasta el cese de la actividad de una empresa, el cierre de, bueno, podríamos estar hablando de otras de otro tipo de empresas, ¿no? De empresas que se dedican al e-commerce y que reiteradamente no cumplen con ciertas cuestiones, pero en este ámbito del turismo y de unos centros de trabajo, bueno, pues con un objetivo bien claro, a mí me cuesta mucho y creo que, bueno, si está ahí es por algo, pensar en unas sanciones tan desproporcionadas en ciertos ámbitos, ¿no? Y bueno, por mencionar un matiz quizás o dos en los que estamos haciendo mucho hincapié, que creo que son dos novedades claras que nos va a aportar o nos aporta el reglamento europeo y que ya lo estamos aplicando, es tener mucho cuidado, y en esto están revisados todos nuestros procesos de negocio, con el consentimiento expreso. Esto es algo que está muy claro. Y luego, pues, reforzar los derechos arcos con el famoso derecho al olvido, ¿no? Es decir, bórreme, que decía el profesor Ricard, usted no tiene por qué saber que yo estuve ahí alguna vez alojado con una prima. Y, finalmente, decir que, bueno, pues, además de todo esto, creo que una de las cuestiones, quizás pueda aportar una idea, en las que nosotros trabajamos para minimizar el coste, es minimizar también todos los datos que recibimos. Es decir, en la medida de lo posible, todo el software que nosotros estamos montando no graba absolutamente ningún tipo, o sea, lo mínimo imprescindible. Cuando tenemos que hacer los CARDEX para comunicarlo a las fuerzas del orden, esto va a través de un sistema de iCar Vision que toma los datos que rellena el CARDEX, escanea el pasaporte o el carnet de identidad, pero no graba estos datos. Obviamente las pasarelas de pago no graban ningún dato de las tarjetas de crédito, y esto es una manera de minimizar la información que tienes que manejar. Y poco más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Águeda. Yo creo que este último apunte me parece muy interesante, del principio de minimización, porque además es uno de los principios esenciales que se está planteando en el reglamento europeo, precisamente porque minimiza el riesgo con ese enfoque de riesgo que tiene el propio reglamento, ¿no? Le voy a pasar la palabra por alusiones a Ricard, que me lo ha pedido. Simplemente comentar que en el nuevo anteproyecto de ley también, que trata de alguna manera de modificar aspectos del reglamento, ya se regula por primera vez en la supuesta famosa ley orgánica de protección, entonces más allá de la circular de videovigilancia, dentro de la propia norma, y se habla de un sistema reforzado de información de primera capa, segunda capa, o sea que tendremos que trabajar un poco en esa línea. Y una cosa también muy importante, el principio a la protección de datos de carácter personal tampoco es un derecho fundamental absoluto, como ningún otro derecho. Y también se contrarresta también con el principio, dentro del propio reglamento, al principio a la libre circulación de los datos, con lo cual yo creo que se tiene que conectar un poco el hecho de que es un derecho fundamental con otros derechos fundamentales también, que también se establecen en el propio reglamento como una limitación, y también con el principio que permite también desarrollar actividades económicas dentro de la Unión Europea. De hecho, es la base también de la propia economía europea de datos, pero siempre con garantías. Por lo tanto, yo creo que se debe de alguna manera visualizar en un contexto. Ricard, te paso el turno. Muy brevemente. Miren, hay una reflexión que quería compartir con ustedes. Vivimos en la sociedad de la transformación digital. Yo dirijo una cátedra que lleva esa expresión detrás de privacidad, y no es por casualidad. Es decir, vivimos en una sociedad que cada vez va a gestionar más la complejidad.
Y vivimos en una sociedad en la que los perfiles de información personal van a ser estratégicos y los tratamientos de información personal van a ser intensivos. Ese es nuestro mundo y ese va a ser nuestro mundo. No podemos cerrar los ojos a ese hecho. Hasta en las cuestiones más banales vamos a tratar información de modo sistemático y constante. Por tanto, debemos ponernos el gorro de la seguridad, debemos ponernos el gorro del cumplimiento normativo, porque además vivimos en Europa. Y Europa tiende a la hiperregulación. Ustedes y yo vivimos no solo en el plano de un derecho fundamental, sino en el territorio de lo que los norteamericanos llaman un mercado regulado de privacidad. A diferencia del marco propio del derecho civil anglosajón norteamericano, en el que lo que no está expresamente prohibido se entiende permitido y en el que se presupone que las partes negocien en el mercado su privacidad. Aquí es un mercado regulado con una tutela administrativa. Esa es nuestra realidad. Y ustedes lo pueden llamar un coste, yo lo llamo inversión. Porque además los americanos dicen algo con muy buen criterio. Y es que si ustedes tienen un mercado regulado de la privacidad, trasladarán al cliente final esos costes. Que al final entiendo que ningún negocio es una hermanita de la caridad y cuando yo compro un producto, su estructura de costes viene al precio. Que al final puede que yo esté pagando por esa inversión. Por tanto, desde ese punto de vista, esto es fundamental. En segundo lugar, hay un elemento que a mí me preocupa extraordinariamente. Las multas. Si ustedes me rastrean y me buscan en Internet, pueden encontrar incluso en inglés algún mensaje muy directo que yo he lanzado al regulador sobre hasta qué punto me parece nefasta una política de cumplimiento normativo basada en las multas. Pero una cosa no quita la otra. Tampoco puede existir un marco tuitivo de la privacidad en el que las empresas pueden asumir los costes en multas como parte de su presupuesto ordinario. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Puede que no ocurra en una pequeña cadena hotelera, pero sí en grandes gigantes. Para algunas industrias, incumplir es rentable y lo han incorporado a su estructura. Forma parte de su presupuesto. Y a veces es bueno aproximarse a la privacidad desde el otro lado, no desde nuestra estructura de costes. ¿Saben ustedes lo que les pasaría a cualquiera de ustedes, incluido a mí, con una errónea inclusión en un sistema de gestión de morosidad? Que estamos muertos, que no tenemos crédito. Y eso que tanto nos angustia cuando somos individuos, que lo padecemos, lo tenemos que ver desde el otro lado cuando somos la empresa que trata los datos. Aquí no se puede uno poner a un lado o al otro, se tiene que poner a los dos, porque en nuestra vida privada seguro que reivindicamos nuestro derecho a la protección de datos. Luego, en nuestra relación con el cliente, deberíamos reivindicar lo mismo que reivindicamos en nuestra vida privada. ¿Cuál es la enorme ventaja que va a ofrecer el nuevo sistema sancionador? Que es muy modulable. Cuando nos dicen que hay 20 millones, no nos dicen que el reglamento expresamente dice que hay que proteger a las pymes y no hay que exigirles tanta. No nos dicen que los códigos de conducta pueden servir como presunción de cumplimiento. No nos dicen que adoptar un esquema de certificación va a minorar nuestra responsabilidad. No nos dicen que si aportamos ciberseguridad y criptografía, se presume que estamos cumpliendo la norma. El reglamento está preñado enteramente de criterios de cumplimiento normativo diligente que van a permitir modular esa responsabilidad. Desde ese punto de vista, lo que podría ofrecer, si el regulador es proactivo y sabe funcionar, es que precisamente este amplio abanico de sanciones de hasta 20 millones o hasta el 4% va a permitir que el regulador tome decisiones inteligentes y que ajuste sus sanciones a la capacidad de la entidad que es sancionada, de modo que no sean confiscatorias. Hace nada, con el régimen de la LOPD, imponer 60.000 euros de multa a una pyme y se han impuesto equivale a cerrarla. Por tanto, un sistema que se modula en función de criterios de proporcionalidad con un amplio abanico de sanciones debería permitir al regulador precisamente dictar sanciones más proporcionales y justas a la capacidad del sancionado. Por tanto, no tenemos por qué verlo como negativo necesariamente. Sí, muy brevemente porque estamos ya fuera de tiempo y me gustaría que alguien del público pudiera intervenir. Solamente porque me ha dado la sensación, además, al final, como ha hablado de la responsabilidad de las personas jurídicas muy atropelladamente, porque había consumido el tiempo, sí que quería un poco suavizar, porque a lo mejor puede parecer que lo que he dicho es, vamos a ver, no es una responsabilidad objetiva. Hay que demostrar, y para eso es el juicio,
que efectivamente la inacción o la falta de una política interna de prevención adecuada de la empresa es la que ha dado lugar o ha permitido que ese gerente o ese responsable o ese empleado cometa una actividad delictiva concreta. Es decir, la actividad delictiva concreta es la que contempla la ley y hay que demostrar esa responsabilidad de la empresa por eso, responsabilidad que habrá que valorar en cada caso. Y, lógicamente, la gravedad de la sanción depende, primero, de la gravedad de la acción y, segundo, de la responsabilidad de la empresa. Es decir, porque se haya dejado de, yo qué sé, cumplir no sé qué normativa mínima y eso ha generado, hombre, esto tampoco daría lugar, sino que obviamente las penas, es lo mismo un poco que decía Ricard, como cuando se exige una responsabilidad a una persona física, son en función de la acción y en función de la culpabilidad. Entonces, esto que quede claro. Ahora, yo en la idea de fondo comparto la de Ricard, es decir, estamos hablando de derechos fundamentales de las personas, estamos hablando de una información que afecta mucho al ciudadano y que nuestra obligación es protegerla, la de todos, la mía como fiscal también, la información que yo manejo, ¿no? Y claro, ante la avalancha de tecnología ante la que nos encontramos hay que defender esos derechos, ¿no? Y hay que establecer unas normas y hay que establecer unas reglas, igual que, bueno, se sancionan otro tipo de conductas que hoy nadie discute, como no pagar impuestos, por ejemplo, con penas de cárcel muy duras y, sin embargo, pues ahí está, ¿no? Muy bien, gracias, Elvira. ¿Hay alguna pregunta que quiera dirigir el público a los ponentes? ¿Sí? Si me dejas, por favor. Gracias. Vamos a ver, esto tiene que ver con la privacidad fundamental. La voy a leer porque es muy larga, pero básicamente un poco por centrar. Comenta que efectivamente el reglamento europeo es muy duro, que viene complicado de cumplir. Y dice directamente, las cookies de navegación guardan tu comportamiento en un sitio web, tu rastro, básicamente, ¿no? Pero ¿cuándo puedo usar los rastros de tu navegación en otros sitios? ¿El reglamento mete alguna modificación, habla básicamente un poco del régimen jurídico de cookies, que tiene que ver supuestamente también con el tema de trazado de perfiles y demás. Y por aquí detrás hay otra que la voy a lanzar ya directamente. Es alcanzable cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Se ve que la parte de protección de datos les ha calado. Tan pronto, bueno, en esa parte sí que tengo que decirles que lleva ya casi 2 años, es decir, que nos quedan 7 meses, pero ha habido 1 año y pico de posibilidad. Parece demasiado querer guardar tanta información, quién accede, cuándo te vulneran, informar, etcétera. ¿En qué plazos tan excesivamente cortos? Se queja alguien del público. Pues no lo sé si la parte de cualquiera de los ponentes, aunque no sé si... Por una segunda, muy rápidamente. ¿Se me escucha? Sí. Hemos tenido 24 meses. No es tan pronto. Es decir, solo que en España tenemos el feo vicio de pensar en los plazos como algo que preparamos la semana anterior. Es decir, hay 24 meses. Por otra parte, el reglamento debe admitir una lectura técnica. Es decir, el reglamento no solo es una norma, es una bitácora. El reglamento define muy precisamente cada uno de los principios aplicables y debe ser tomado en esto. De hecho, el reglamento lo que aporta a la protección de datos son elementos de carácter metodológico que antes no existían. Y, por tanto, sistematiza cuál debe ser la aproximación técnico-jurídica a su implementación. Evidentemente, en un entorno de alta complejidad, aunque se minimizan los datos, un entorno hotelero, especialmente cuando la cadena es muy amplia, es un entorno de alta complejidad y, por tanto, las cuestiones no se implementan de hoy para mañana, requieren de un esfuerzo. Pero nada de lo que dice ese reglamento, que nos puede parecer tan exigente, casi nada es ajeno a la cultura de protección de datos de este país. Y por lo que entenderán que no es casual que la mayor parte de multinacionales que ustedes pueden conocer tienen algún experto delegado en protección de datos que es español. Los van a encontrar en Google, los van a encontrar en las grandes farmacéuticas, los van a encontrar en Apple. Miren ustedes el panorama y descubrirán que casi todos son españoles. Es decir, en teoría, este país está particularmente preparado técnico-jurídicamente al menos y tecnológicamente también para abordar este reglamento, pero hay que ponerse a ello. La primera pregunta, que es la segunda a la que voy a contestar,
entra más en el territorio de algo que se está tramitando en estos momentos, que es la e-regulation. Es decir, la regulación de las cookies, permítanme, fue uno de los estropicios jurídicos más relevantes que uno pueda recordar. ¿Por qué? Porque se centró en el gadget y no en la categoría. Se centró en las cookies que se depositaban y en establecer una serie de información que en realidad nadie lee. Y al final, para permitir que aquello funcionase. No sé en qué quedará la regulation, pero lo cierto es que lo que a mí me preocupa de este territorio no es tanto el camino de uso de las cookies y de los fingerprints, no es tanto esa tecnología en concreto como la categoría. La categoría a la que jurídicamente vamos a tener que hacer frente es a qué ocurre cuando esa información que trazo de todas partes la concentro en un patrón y la aplico a un sujeto determinado. Y por otra parte, bastante más relevante que ese análisis de cookies va a ser la suma de ese análisis con el aspecto social del sujeto. Es decir, vamos a ver qué ocurre, y no va a ocurrir en un entorno hotelero, ya se lo digo, el día que descubramos que se ha negado a alguien un préstamo, no porque fuese insolvente, no porque fuese moroso, sino porque el 70% de sus amigos en Facebook no son confiables. Ese día van a ver ustedes cómo el modelo europeo de privacidad se pone a trabajar a toda máquina porque nos va a plantear serios problemas jurídicos. Pues nada, gracias a todos y damos paso ya al segundo. Muchas gracias a los participantes de esta mesa redonda. Les ofrecemos también, muchas gracias Noemí, me ha estado muy interesante. Se merecía ese tiempo extra. Les ofrecemos también a los participantes el obsequio de Volcanic Experience del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por habernos dado tantos datos tan interesantes acerca de cómo aplicar la legalidad al mundo de la ciberseguridad.